Aleluya. Leemos palabra de Dios, hermano. Aleluya. Leemos palabra del Señor. Segundo libro a los Corintios. Leemos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 11. Leemos segundo libro a los Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él, pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos muchas gracias por tu inmensa misericordia sobre nosotros, Señor. Padre, por favor, te pedimos que tomes el control de nuestros corazones, nuestros pensamientos. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra y produzca, Señor, fruto al 100%, que tu palabra tenga efecto, por favor, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Recibimos la porción que tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Bendice a mi hermano que hizo el esfuerzo para estar en tu casa. Recompénsale, Señor, así como tú, Señor, sabes hacerlo. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que usted hizo el tiempo para estar en la casa del Señor. Este tema le hemos titulado, hermano, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, hermano, que perdonen a un miembro de la iglesia. Está diciendo, perdónenlo, para que no sea en cierta manera, hermano, en el versículo 7 dice, para que no sea consumido con demasiada tristeza. O sea que la tristeza lo puede llevar a la depresión, y la depresión a tomar decisiones equivocadas. Entonces le dice, perdónenlo. Pero ¿a quién le está diciendo que perdone? ¿Verdad? Porque en este caso, hermano, yo he visto cómo se ha predicado de estos versículos. Por ejemplo, solo se predica de esto en el versículo 10, donde habla, leamos el versículo 11, donde dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y por eso le titulé a este tema, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles maquinaciones? Le está diciendo, perdónenlo, porque si no lo perdonan, esta persona se va a consumir en tristeza. Este hombre ya había llegado. ¿Quién es este hombre? Vaya conmigo a 1 Corintios, mire de quién está hablando este hombre. Vaya conmigo a 1 Corintios, mire de quién está hablando el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 5. Este era un miembro que había causado muchos problemas en la iglesia, hermano.
Y mire el problema que este miembro había causado. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Mire este miembro lo que había hecho. Y por eso Pablo le está diciendo perdónelo para que no sea consumido de tanta tristeza. Si lo tienen, me dicen fuerte amén. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Leeremos hasta el versículo 5. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Por qué se le iban a entregar a nuestro adversario, hermano? Para salvarle ¿qué? El espíritu. Entonces quiero, este miembro, hermano, había causado tal problema en la iglesia de Corintios, hermano, que ni en el mundo, hermano, se oía de la clase de pecado que este muchacho estaba cometiendo. Porque no solo estaba cometiendo pecado sexual, sino que estaba teniendo un pecado, hermano, con su propia madrastra, ¿se imagina? Y no solo eso, sino que está dentro de la iglesia, hermano. Y el problema aquí era de que la iglesia, hermano, no hacía nada al respecto, sabiendo la situación que se estaba dando en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo lo llevó Dios en el espíritu a ver la situación que se estaba dando, y cuando vio Pablo lo que se estaba dando, les mandó esta carta. Les dijo: reuníos vosotros y mi espíritu, porque a tal persona, le dijo, yo ya se la entregué a Satanás. ¿Para qué? Para salvar su espíritu. ¿Cómo se iba a salvar su espíritu? Le iban a entregar ¿qué? La carne, su cuerpo. ¿Y qué iba a hacer Satanás con el cuerpo de este muchacho? Zarandearlo. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo un pecado, hermano, que estaba haciendo tropezar a muchos. Pero a muchos, a la iglesia de Corintio. Entonces viene, hermano, y se lo entregan a Satanás. ¿Sí? Mire esto. Pero resulta, hermano, que esta persona se arrepiente. Esta persona se arrepiente. Y viene, hermano, en 2 de Corintios, ya les manda la carta. Y les dice: perdónenlo, porque yo ya lo perdoné. Si ustedes no lo perdonan, dice, este se va a consumir de tristeza. No se va a poder restaurar. No se va a poder levantar. Y al no levantar, si ustedes no lo perdonan, entonces el que va a ganar ventaja se llama... ¿Quién gana ventajas cuando no se perdona, hermano? Ok, entonces les está exhortando el apóstol Pablo: perdónenlo. Aunque haya hecho lo que haya hecho, era un pecado horrible el que estaba haciendo, hermano, pero resulta que se arrepintió y se restauró y logró. El problema que estaba pasando, hermano, en la iglesia de Corintios es que no lo perdonaban, no le aceptaban, hermano, de que no le creían que él se había restaurado, no le tenían confianza. Y como no le tenían confianza, no lo perdonaban. Y como no lo perdonaban, el que le salía ganando era Satanás ahí. ¿Por qué? Porque ahí ganaba ventaja. ¿Cómo ganaba ventaja él? ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? Dice la Biblia que cuando estemos orando nosotros, si tenemos algo contra alguien, dice, perdonémoslo.
porque si no también nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Fíjese, pues. Entonces le está hablando que lo perdonen, porque el que si no se perdona, el que saca ventaja es Satanás. ¿Y cómo vas a sacar ventaja? Y ahí dice, en versículo 11, el apóstol Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuándo es que se activa este personaje? Cuando se ignora de lo que él es capaz de hacer. Entonces yo le voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir la palabra ignorar? Dice ahí, porque no ignoramos. ¿Qué quiere decir ignorar? Quiere decir no saber algo. No saber cómo trabaja este ser. Al no saber, hermano, cómo este personaje trabaja, nos saca ventaja. ¿Qué más? Dice que no saber algo, desconocer o desechar, desinteresarse, es ignorar, hermano. No querer a documentarse, no averiguar cómo este personaje trabaja. Dice, no ignoramos sus maquinaciones. Maquinación quiere decir, hermano, un plan. No ignoramos sus planes. No ignoramos, hermano, cómo trabaja. No ignoramos que él pone emboscadas para conseguir algún propósito. Generalmente, hermano, sirviéndose de medios poco honestos. ¿Cómo trabajan nuestros adversarios? Cuando sabe que nosotros no perdonamos, hermano. Vaya conmigo. Le voy a dar algunos puntos de cómo trabaja este adversario. Vaya conmigo a Primera de Crónicas. Mire este paso. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Mire eso. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Respondió Joab: que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey, señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que traerá pecado sobre Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo en Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 460.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a David. ¿O a quién, hermano? A Israel. Mire esto. Usted tiene que ver eso, ¿ok, hermano? Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una, y así haré contigo.
Gad fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová el Señor, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová por sus misericordias. Son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero ya estaba destruyéndola. Y miró Jehová y se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, vestidos de ropa zafra. No sé cuántas veces usted ha leído esta historia, pero me imagino algunas veces. Hay un versículo en la Biblia, hermano, en el libro de Oseas, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue derrotado porque no tenía el conocimiento. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le dice: nosotros no ignoramos sus maquinaciones, o sea, no ignoramos cómo trabaja nuestro adversario, no lo ignoramos. ¿Y cómo trabajó a David aquí, hermano, para que llegara esta desgracia de la muerte de 70,000 personas, hermano? 70,000 personas, usted lo contó ahí. ¿Cómo trabajó David ahí? ¿Cómo lo trabajó David, hermano? Porque usted y yo no podemos ignorar los planes satánicos de cómo trabajan. ¿Cómo lo trabajó ahí? En el versículo 1 dice que se levantó Satanás contra Israel, no contra David. ¿Sabe qué quiere decir incitar, hermano? La palabra incitar quiere decir estimular a uno para que lleve a cabo algo. Quiere decir empujarlo. Quiere decir, hermano, tentarlo. Quiere decir espoliarlo. No sé si usted sabe qué quiere decir espoliar, hermano. ¿Sabe usted lo que quiere espoliar? Es aquella cosa que se ponen los vaqueros o la gente que usa caballo, que se le pone aquí, hermano, con unas puyas, y cuando van en el caballo le hacen así, miren, y el caballo ¡pam!, lo pucha para adelante. David, hermano, lo incitó a hacer un censo. Le dijo: David, tienes que hacer un censo. Cuenta cuánta gente tienes. Y David, hermano, no pesó los pensamientos que pasaron en su corazón. Él no los pesó. Él solo hizo conforme a lo que le vino a su mente, sin saber el origen de dónde venían. Déjeme decirle a usted que nuestra mente, hermano, es un campo de batalla. Amén. Donde pasan pensamientos tanto buenos como malos. Amén.
Y usted tiene que saber el origen de los pensamientos. Y usted me puede decir, hermano, ¿qué de malo tiene haber censado al pueblo? Si aquí en Estados Unidos anualmente se hacen censos, hermano, y se cuentan cuántas personas viven en Estados Unidos. Ese es anual, todo el tiempo se hacen censos. Pero ¿qué de malo tiene, hermano, que David ha hecho un censo? Tiene mucho. Tiene mucho. ¿Por qué? Porque David fue a hacer un censo, hermano, para saber cuánto era la fuerza militar que él tenía. Fíjate pues. Sentir esa seguridad de decir, tengo 1 millón que están dispuestos a sacar espada por mí. Mire pues, quería sentir esa seguridad, hermano, pero esa seguridad humana. Tengo 400,000 de Judá que sacan espada también por mí. Quería sentir esa seguridad, hermano, de sentirse respaldado por su ejército. Y se le olvidó a David, hermano, quién era el que a él lo respaldaba. ¿Se acuerda cuando David por primera vez se enfrentó a sus enemigos? ¿Qué llevaba David en las manos, hermano? ¿Quién estaba detrás de David? No eran hombres, hermano, no era gente, no eran millones, no eran miles. Era Dios el que estaba detrás de él a su respaldo. Y él decía, así como hice con los leones y con los osos, así voy a hacer con este gigante. Esa confianza en Dios David ya lo había perdido. Ahora él estaba haciendo un número, hermano, para ver cuánta gente estaba dispuesto a ir por él a la batalla. Se le olvidó, hermano, que no son los hombres los que dan la victoria. El que da la victoria, hermano, se llama Jehová, porque Él es nuestro capitán, hermano. Él es el que nos da la victoria. Por eso no podemos depender de lo que tenemos, hermano. Y el rey David quería depender de lo que él tenía en mano, y se le olvidó que el que da la victoria, hermano, se llama Dios. Amén. No importa, hermano, cuántos millones tenga una persona, hermano, si no tiene el respaldo de Dios, de nada le sirven los millones. De nada, hermano. Si a la hora, hermano, a la hora que nuestro adversario esté enfrente de nosotros, lo que nosotros necesitamos, hermano, es que Dios, hermano, en ese momento nos escuche, hermano, porque si Dios, hermano, nos escucha, hermano, ahí nosotros tenemos la victoria, pero segura, hermano. Y él, los pensamientos que le pasaron acerca del censo, él no los pesó. Él solo le puso Satanás en su mente, hace el censo. Y él, bien obediente, se fue a hacer el censo. ¿Cuántos tengo? Le dijeron, hay tantos millones que sacan espada. Y hay 400,000 de Judá. Oh, entonces tengo más o menos 2 millones de soldados a mi favor. Y se sintió seguro. ¿Qué le da seguridad a usted, hermano? ¿Dios le da seguridad o le da seguridad a lo que tiene usted? Porque a veces nos sentimos seguros, hermano, con lo que nosotros poseemos en mano. Nos sentimos tranquilos, hermano. Pero cuando no lo poseemos, como que entramos, hermano, en duda de saber cómo le vamos a hacer. ¿Sabe por qué pasan esas cosas? Porque estamos perdiendo la confianza de que tenemos un Dios que se llama Jehová Jireh, hermano, que nos provee el momento que menos pensamos, hermano. Ahí está Dios. Porque déjeme decirle, nunca Dios a nosotros nos ha abandonado, hermano, en medio de la tormenta. Yo no sé si a usted lo ha abandonado en medio de la tormenta. Porque si no, él fuera mentiroso, hermano. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Todos los días les voy a dar un paracleto que esté con ustedes. Todos los días, hermano. Entonces viene, hermano, y le hacen, lo incita, lo trabaja. Lo trabaja mentalmente.
Y él viene, hermano, y le dice a su hombre de más confianza: ve a contarme al pueblo. Y le llevan el reporte, y usted se dio cuenta de que no le llevan un reporte completo, porque no contaron ni los levitas, que eran muchos, ni contaron los sacerdotes, ni contaron nada de eso, hermano, no contaron nada de eso. Y viene en el versículo 7, dice: y este desagradó a Dios, el que él se hubiera dejado usar por Satanás, por no haber pensado, hermano, de dónde viene este pensamiento. ¿Será que este pensamiento viene de Dios, hermano? ¿Será que este pensamiento que está pasando en mi mente es de Dios o es del diablo? ¿De quién es este pensamiento? Y David no pidió guianza. Acuérdate que David, hermano, un hombre que siempre pedía guianza en todo lo que él emprendía, en cada batalla. Le decía al Señor: Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Él siempre preguntaba, pero como de ahí estaba, David ya estaba en declive, hermano, ya estaba descendiendo. ¿Por qué estaba descendiendo? Porque esto ya está hablando después que él cayó. Él ya va descendiendo, va cayendo, hermano. Donde se pierde, hermano, la guianza, donde se pierde todas esas cosas bonitas que al principio nosotros poseemos, hermano. Entonces empieza a descender. Y por él haber hecho, hermano, el censo, por desconocer cómo lo estaba trabajando su enemigo, le ponen a escoger 3 cosas. 3 castigos. Y en esos 3 castigos, hermano, le dijeron: tienes que escoger uno. Escoge 3 años de hambre. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parecía a usted 3 años de hambre, hermano? 3 años de escasez. ¿Qué le parecería a usted 3 meses de derrota ante los enemigos? ¿Qué le parecería 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste, enfermedades, corran, hermano, sobre la tierra? 3 días. Y David dice: mejor 3 días, dijo. 3 años, 3 meses, 3 días. Mejor 3 días. Y mire, en 3 días, ¿cuántos murieron, hermano? Pero mire más. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13. Leemos el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Judas que su hora había llegado, que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó la toalla y se lo ciñó. ¿Qué había hecho el diablo en el corazón de Judas, hermano? ¿Qué había hecho en su corazón? ¿Qué le había puesto en su corazón a hacer? Le estoy hablando, hermano, de los planes que el enemigo tiene y cómo trabaja al ser humano, especialmente, hermano,
al cristiano, al Hijo de Dios. Y dice que le había puesto en su corazón, hermano, Que entregara al Señor. no más que él no sabía cómo hacerlo. Pero le llegó primero como un pensamiento, ¿sí? Le llegó como pensamiento, le sembró en su corazón. De ahí dice, si usted lee la historia, de esta historia, hermano, dice que fue y se fue a negociar con los fariseos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y les fue a decir, bueno, yo soy uno de los apóstoles. Y yo sé dónde Jesús va a orar en las noches. ¿Y cuánto me dan? Y fue a negociarlo. Y estaban diciendo, te vamos a dar tanto. Y él decía, no, eso está muy poquito. Y eso fue. Pero dice que llegaron a un negocio que le dijeron, te vamos a dar 30 piezas de plata. Y él dijo, me parece bien. Porque déjeme decirle, hermano, que el proceso para el descenso es por etapas, no es de un solo. Porque primero, hermano, es un plan satánico, el cual no se debe ignorar. ¿Cuál es el propósito de nuestro adversario, hermano? Que seamos castigados. Mire usted, David, por no saber cómo su enemigo lo estaba trabajando, hermano, llevó de gracia al pueblo de Dios. Judas, hermano, mire lo que hizo. Mire usted, vaya conmigo a Mateo capítulo 26, 27. Mire cuando ya le habían dado el dinero, lo que hizo. Mateo 27. Versículo 3. Dice entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo con el dinero, hermano? Lo devolvió arrepentido. Devolvió el dinero. ¿Sabe cuál es el problema? Que el daño ya estaba hecho. Ya está hecho. Por eso, mire, hermano, usted debe saber cuáles son, cómo trabaja su enemigo. No ignore los planes que él tiene, no los ignore. Porque déjeme decirle que a cada uno de nosotros, hermanos, nos pone planes. Porque sus maquinaciones siempre van a ser la destrucción, siempre van a llevar a la destrucción. Y dice que él viendo, hermano, que Jesús era condenado, hermano, dice que agarró las 30 piezas de plata y arrepentido, dice que se las fue a tirar, hermano, y les dijo a ellos, yo he entregado sangre inocente, suéltenlo. Y él le dijo, eso es tu problema, le dijo. Porque los negocios con el chamuco, hermano, ¿a él qué le importa, hermano? A él no le importa. Por eso, hermano, antes, hermano, de hacer algo, debemos nosotros pensar de dónde viene este pensamiento. ¿De dónde? ¿Qué es lo que le puso en el corazón a Judas, hermano? ¿Qué le puso en su corazón? Traición. Y de tal manera, hermano, le dijo Judas, oigan, como es de noche y todos están barbudos, sí, y todos se visten iguales, entonces ¿cómo vamos a reconocer quién es Jesús? No te preocupes, le dijo, al que yo le dé un beso, ese es. Y dice que se acercó Judas, hermano, y le dio un beso al Señor, y el Señor le dice, con un beso entregas a tu maestro.
Y dice que ya venía una multitud con palos, hermano. Ya venía una multitud y el Señor les dijo, como contra un ladrón te habéis levantado cuando estaba en el templo, ¿por qué no me prendisteis? En el Salmo 109 el Señor dice, si hubiera sido un extraño el que me traicionó, no me dolería, pero el que come en el mismo plato conmigo se levantó contra mí. Dándole a entender al Señor, hermano, que no le hubiera importado si hubiera sido un extraño, hermano, el que traicionara, sino que había sido uno de los que más cerquita estaban de él. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo nunca se atrevieron, hermano, a comer del mismo plato con Jesús. No está registrado. Solo Judas, hermano, mire, sopeaba su pancito con él, hermano. Solo él. Solo él, hermano. Y Judas, al ver, hermano, que estaba siendo entregado al maestro, dice que se arrepintió. ¿Y de qué le sirvió el arrepentimiento, hermanos? Por eso, mire, hermano, antes de hacer algo, nosotros tenemos que pesar nuestros pensamientos. Tenemos que ver de dónde vienen, cuál es su origen, de dónde es este pensamiento, quién me está impulsando a hacer tal cosa, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y después dice que como los fariseos, hermanos, le dijeron, este es problema tuyo. Y dice que Judas, hermano, al sentir, hermano, el peso que le cayó encima, que ya no pudo, hermano, quitar lo que había hecho, hermano, ya no pudo, hermano. Trató él de decir, ya no lo maten, aquí está el dinero. Él trató, se arrepintió, le tiró el dinero y cuando ya no se pudo, hermano, dice que salió corriendo, hermano, y dice que detrás de él iba un espíritu de muerte que le dijo, ahora ya no tienes salida, ahora lo que tienes que hacer es suicidarte. Y dice que agarró una soga, hermano, y se fue a suicidar. Por eso, hermano, déjenme decirle, nosotros tenemos que saber cuáles son las maquinaciones de nuestros enemigos, cómo trabajan, hermano. Mire cómo trabajó a David, cómo trabajó, hermano, a Judas. Mire el final de ellos. Ellos no pensaron, hermano, en las consecuencias, no las pensaron, hermano. Pero termino con esto. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndola también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? Y sustrajeres del producto de la venta de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, hermano,
cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Qué estaba pasando en el principio de la iglesia, hermano? ¿Qué estaba pasando? La iglesia estaba, hermanos, en un empezar del mover del Espíritu. Y para que pudieran, hermano, como eran por miles que venían convirtiéndose a Cristo, hermano, entonces había muchas necesidades dentro del pueblo de Dios. Entonces los que tenían propiedades empezaron, hermanos, a vender sus propiedades y las ponían aquí está el dinero de mi propiedad para que se invierta en la obra del Señor. Y cada quien hacían eso, y también Ananías y Zafira vendieron, pero cuando ya recibieron el dinero, se pusieron a pensar, saber cuánto les dieron, porque no especifica. Si les dieron, digamos, una propiedad, ¿cuánto puede valer una propiedad, hermano? Depende de dónde es. Porque si usted compra una propiedad aquí en Los Ángeles, no hay menos de 1 millón ahora, hermano. Y aunque sean casas viejas, no hay menos de 1 millón, hermano. Busque por aquí, no hay menos de 1 millón. Váyase un poquito para afuera, ya vale 600, 700, 500. Digamos, hermano, que esta propiedad, por ser el tiempo en que estaba pasando, digamos que valía $10,000, digamos. Y le dan los $10,000 a Ananías y Zafira. Pero cuando le dieron el dinero en las manos, hermano, dijo Ananías: hay mujer. ¿Qué decís? ¿Damos todo o solo damos una parte? Y ahí dice, hermano, que convinieron, se pusieron de acuerdo. Mira, démosle la mitad, y ahí tú con la otra mitad te vas a pintar las uñas y te arreglas el pelo. Y yo con lo mío, pues me voy a ir con los muchachos por ahí. Y dice: así Pedro no se va a dar cuenta. Fíjense, pues, porque el chamuco ya los estaba trabajando mentalmente. Ellos no sabían, hermano, que los estaban trabajando mentalmente. No se daban cuenta. Porque el propósito, hermano, de nuestro enemigo es controlar el corazón, hermano. Por eso le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Y dice que le dijo a Ananías, Zafira: ¿sabes qué? Me voy a ir al culto yo primero. Voy al servicio yo primero. 3 horas después llegas tú. Mire pues, 3 horas después llegas tú. Y le dice: cuando mires a Pedro, le das el dinero y aquí está el dinero de la venta. ¿Ok? 3 horas después llegas tú, le dijo, y si te pregunta Pedro en cuánto vendiste el heredad, le dices también lo mismo. Ok. Entonces dice: acabo que Pedro era pescador y era hombre rudo, ni sabe ni contar dinero, no te preocupes, está bien así. Lo que no contaban, hermano, que Pedro no era el dueño de la obra, sino que era Dios, y el encargado de la obra se llama Espíritu Santo, que pesa los corazones de los hombres. Y vio, hermano, no el dinero, porque déjeme decirle, hermano, Dios no mira el dinero que nosotros proveemos para la casa de Dios, sino la intención del corazón con la cual nosotros lo ponemos, hermano, para que la casa de Dios, las puertas se mantengan abiertas. Y estos hombres no pensaron, hermano, que mentirle al Espíritu Santo tiene sentencia de muerte.
Porque déjeme decirle, hermano, que el Espíritu Santo es como una madre, hermano, que nos anhela a nosotros, nos guarda, es celoso, es como una osa, hermano, que nos cuida, nos protege. Pero una de las cosas que no le agradan, hermano, es que no seamos honestos con lo que hacemos. Amén. Y Pedro le dice, mira, por cuanto hiciste esto. Y cuando oyó la sentencia, dice que expiró en ese momento. Porque una de las cosas, déjeme decirle, hermano, que Dios no acepta que le mintamos a Él. Pedro le dice, si no querías dar, mejor no hubieras dado. El dinero es tuyo, la propiedad era tuya, no tenías que hacerlo. ¿Por qué hiciste esto de esta manera, de una manera no honesta? Por la falta de honestidad, ahora tú y tu mujer van a morir. Y la mujer todavía le dan la oportunidad, hermano, le dan la oportunidad de decir, mi esposo me hizo hacerlo. Como siempre el esposo tiene la culpa. Le dieron la oportunidad, déjame decirle, le preguntó Pedro, oye, le dijo, hace 3 horas vino tu esposo y dio una ofrenda de un dinero que trajo, en tanto vendiste la heredad, ¿verdad? Sí, le dijo, ¡pum!, cayó también, porque le dieron la oportunidad. Porque déjeme decirle, hermano, a usted, que Dios no hace nada sin antes darle la oportunidad a uno de venir delante de Dios y arrepentirse por las cosas que pasan en nuestros corazones, hermanos. Nos da la oportunidad de decirle, perdóname, Señor, me equivoqué otra vez, Señor, pero mejor ser sincero, decirle, Señor, me arrepiento por las cosas que permito que moren en mis pensamientos, hermano, porque déjame decirte, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de ti, pero sí puedes evitar, hermano, que hagan nido en tu cabeza. Puedes espantarlos, hermano. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5 que nuestras armas no son carnales, hermano, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a obediencia en Cristo. Si hay un pensamiento que nosotros sabemos que no es de Dios, hermano, lo podemos agarrar, dice, agarrarlo cautivo y mandarlo a los pies del Señor. Tenemos esa autoridad. ¿Por qué no lo usamos? Cuando sabemos que hay cosas, hermano, que de veras no son de Dios, porque no son de Dios, hermano. Y cuando hay pensamientos confusos, la Biblia dice, hermano, la Biblia dice, con el consejo se ordenan los pensamientos. Cuando un pensamiento no es correcto, hermano, ir al consejo de la palabra y decirle, Señor, ¿qué hago yo en esta situación? Y déjame decirle, hermano, que si tú eres sincero con la petición que tú traes, hermano, déjame decirle a usted que Dios habla 24 horas al día, hermano. El templo, el velo del templo se abrió para que tengamos acceso, hermano, a la hora que necesitamos al Señor de un consejo. Porque hay pensamientos, hermano, que déjenme decirle que, Dios mío, no son de Dios, que nos pasan en la mente, hermano. Hay pensamientos que nos pasan aquí, hermano, que si no los llevamos, hermano, de rodillas delante de Dios, hermano, ay Dios, hermano. ¿Cuántas veces nosotros sin querer hemos hecho la obra de Satanás, hermano, por ignorar que nos está trabajando mentalmente? Entonces pensamos, hermano, y hacemos de acuerdo a nuestros pensamientos. Y déjenme preguntarle a usted cómo le ha ido. ¿Cómo le ha ido, hermano? Porque todo pensamiento, hermano, hay que pesarlo. Todo pensamiento, hermano, hay que procesarlo, hay que meterlo, hermano, en una zaranda, hay que meterlo para ver de dónde viene su origen, hermano. Hay que ver de dónde viene.
Yo he estado en situaciones, hermano, pero a veces, hermano, terribles, hermano, donde vienen pensamientos, hermano, que dan ganas de salir por volando, hermano. Una cosa he aprendido, hermano, que las decisiones que yo tome, buenas o malas, voy a rendir cuenta delante de Dios. Buenas o malas, hermano. Y usted ve, hermano, las decisiones que estos hombres tomaron. David trajo consecuencias, hermano. Judas trajo consecuencias, hermano. Aunque él quiso deshacer lo que él ya había hecho, no se puede, hermano. Déjeme decirle, en cuanto nosotros hacemos algo, aunque queramos, así como el yoyo, desenrollarlo, ya no se puede, hermano. Si está hecho, hermano, ya está hecho. Mira, Ananías y Zafira, hermano, quisieron, hermano, mentirle al Espíritu Santo, y déjenme decirle, el Espíritu Santo, hermano, no tolera nuestra falta de honradez. No lo tolera, hermano. Aunque mucha gente se vale de la gracia y abusa de la gracia para mentir, pero no es así, hermano. El hecho de que nada pase no quiere decir que nada va a pasar, hermano, porque la Biblia es muy clara que dice, lo que siembres, cosechas. Si sembramos para la carne, de la carne heredaremos, dice, corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, heredaremos la vida eterna. Entonces, hermano, de lo que hacemos nosotros, eso cosecharemos. Y si yo le pregunto a usted qué quiere decir la ley de la siembra, ¿qué quiere decir eso? Que lo que sembramos cosechamos. Y la palabra cosecha quiere decir, de lo que sembramos recibiremos el pago. Invito a mis hermanos músicos. No ignore, hermano, las maquinaciones de nuestros enemigos. No ignoren las maquinaciones de sus enemigos. Déjenme decirle, no les desean el bien a usted, sus enemigos. Sus enemigos lo que quieren es el daño para usted y para su casa. Los pensamientos que pasan sobre sus mentes, hermanos, péselos, porque los pensamientos, hermano, toda obra empieza como pensamiento, pero cuando ya se lleva a la acción el pensamiento, hermano, ahí es donde mata más terrible. Te invito a ponerse de pie. Hemos terminado, hermano. El apóstol Pablo le dice a los corintios, perdonen, porque si no perdonamos, nuestro adversario está más que presto, hermano. Si en este momento Dios decidiera, hermano, pasar un rayo X en nuestros pensamientos, ¿qué fuera de nosotros, hermano? Mira a Elimelech y Noemí les puso en su corazón, váyanse para Moab. Allá no hay escasez. Viene Elimelech, hermano, y Noemí dicen, vámonos. Hemos oído que en Moab hay mucha bendición. Y ahora en Jerusalén hay mucha escasez.
que la escasez llega, hermano, para ver cuánto le creemos a Dios que es nuestro proveedor. Y la escasez me aflige a mí, lo aflige a usted. Pero ¿qué? Correré hacia donde hay más bendición. Y si Dios no me ha llevado, ¿y qué tal si allá, hermano, me está esperando algo que Dios quiere prevenirme, hermano? Tengo que pesar mis pensamientos. Tengo que agarrar ese pensamiento y entregárselo al Señor. Y decirle, Señor, ese pensamiento viene de ti o no viene de ti, Señor. No actúes sin antes preguntar. Porque no sabes lo que hay adelante de ti esperándote. Déjame decirte, Dios sabe, Dios entiende que necesitamos restauración y que no podemos evitar. Dios sabe, hermano, que no podemos evitar malos pensamientos, pero sí podemos evitar llevarlos a cabo. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es como medicina, una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta los tuétanos y que discierne las intenciones de los corazones. Separa las intenciones de las obras, Señor. Señor, reprende todo pensamiento negativo en los aires. Por favor, te lo pedimos. Toma el control de mi mente, de mi corazón. No quiero hacer algo, Señor, que te desagrade a ti. No quiero desagradarte. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Le invitamos. Tenemos evangelismo este sábado, 5 de la mañana. Estamos preparándonos para ir a evangelizar, hermanos. Sábado 11, evangelismo a las 5 de la mañana en adelante. Y tenemos vigilia viernes 17 de mayo, hermanos. Dios le bendiga. Usted quiere acompañarnos, gusta acompañarnos, le hacemos la invitación. Si usted tiene el tiempo y la disposición para estar en la vigilia o para evangelizar, estamos aquí a las 5 de la mañana este sábado. Bendiciones, gloria al Señor. Dios lo bendiga, hermano.